Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Pilar, a José Manuel y Liliana por habernos invitado, ¿no? para estar esta tarde aquí con vosotras y con vosotros. Sobre todo, muchísimas gracias por haber contado con nosotros para esta charla. Y a mí siempre me gusta comentar que, bueno, yo traigo aquí la presentación y la vamos a ir, ¿no? La voy a ir presentando a lo largo de este rato que vamos a estar juntos y juntas, pero si tenéis cualquier duda, comentario, cuestión, me lo podéis comentar en cualquier momento, ¿sí? De todas maneras, intentaré dejar pues un rato para que haya debate, discusión, etcétera, ¿no? Porque en teoría estamos hasta las 6, ¿verdad? Sí, así es, Javier, hasta las Ah, 6. vale, pues entonces intento terminar antes de las 6 para que si hay preguntas, comentarios, lo que queráis. Entonces, vale, para hoy lo que lo que había pensado es hacer una presentación en la que primero hablaré de lo que serían como las bases teóricas, aunque como ya habéis comentado, pues entre vosotros y vosotras, pues hay personas como con mucha diversidad, ¿no? Personas que ya hacéis grupos interactivos, que ya conocéis, personas que estáis empezando pues a conocer lo que son los grupos interactivos, etcétera, ¿no? Entonces, haré como una visión de cuáles son las bases teóricas que justifican, ¿no? Que explican y que justifican cómo funcionan los grupos interactivos y luego pues me centraré también sobre todo en ejemplos pues para ilustrar. Entonces, como bien ha dicho José Manuel, pues yo vengo del ámbito de la didáctica de las matemáticas y muchos de los ejemplos pues serán de matemáticas, pero grupos interactivos sabéis que se utiliza en matemáticas, en lengua, en inglés, en todas las áreas curriculares que tenemos, ¿no? Y luego, si queréis, pues también sabéis que siempre hablamos de las evidencias, ¿no? Y de los resultados, y también traigo, por si diese tiempo, evidencias, o por si no da tiempo, si alguien quiere preguntar o comentar sobre evidencias de mejora de resultados, pues también traigo material en ese sentido. Entonces, la primera cosa, perdón, la primera cosa a comentar es que grupos interactivos es una forma de organizar el aula, ¿sí? O sea, no es una metodología, es una manera de cómo organizamos el aula. Y como tal, pues se inscribe dentro de otras formas diversas que tenemos de organizar el aula. ¿Qué quiere decir esto? Pues que grupos interactivos no tiene por qué sustituir, pues, por ejemplo, a la clase magistral, ni tiene por qué sustituir, por ejemplo, a una clase que hayáis pensado pues, para corregir las tareas, ¿no? O sea, es una herramienta que tenéis en vuestras manos y que la podéis utilizar para diseñar ¿no? Pues vuestras secuencias didácticas. ¿Qué quiero decir? Pues que a veces se dice, pues ahora que tenemos que hacer todas las clases como grupos interactivos, pues no necesariamente. A ver, grupos interactivos da muy buen resultado, sobre todo cuando pues queréis que vuestros estudiantes y vuestras estudiantes pues estén trabajando pues en los conceptos nuevos que habéis presentado en clase, etcétera, ¿no? Sirve también pues para explorar nuevos conceptos si queréis, pero eso no significa que en algún momento no tengamos que hacer una clase magistral donde estamos dando toda esa teoría que luego nuestros estudiantes pues van a utilizar, ¿no? en el aula, ¿sí? En el grupo interactivo. Entonces, claro, ¿qué es y qué no es un grupo interactivo? Pues un grupo interactivo, como decía, lo que sí que es un grupo interactivo es una forma de organizar el aula, ¿sí? Que es una forma que tiene unas características y unos rasgos muy concretos, de los que vamos a ir hablando a lo largo de esta tarde y que seguro que todas y todos conocéis estos rasgos. Uno de ellos es que es
son grupos reducidos de estudiantes que se agrupan, sobre todo se agrupan de manera heterogénea. Y heterogénea en todos los aspectos, pero especialmente por lo que respecta al nivel de aprendizaje que tengan, a temas como pues el origen cultural, étnico, género, etc. Pero no podemos tener grupos homogéneos pues que todos y todas los estudiantes y las estudiantes que estén en ese grupo estén al mismo nivel, porque entonces no se generan las oportunidades de aprendizaje. Y esto es una cosa que vamos a ver a lo largo de esta tarde. Otra de las cosas que es importante es que el tipo de relación que se establece entre los estudiantes y las estudiantes que participan en ese grupo interactivo es un tipo de relación basado en un diálogo igualitario. Diálogo igualitario significa no que todo vale y todos tienen... No. Diálogo igualitario significa que todo el mundo tiene la misma oportunidad de utilizar, de presentar los argumentos con los que justifica la respuesta que está dando a la tarea que le habéis puesto. ¿Sí? Entonces, claro, estos argumentos pues serán correctos o no serán correctos. Pero justamente a través de este diálogo, sí, imaginaros que un argumento no es correcto, pues cuando yo explico mi argumento para resolver, por ejemplo, un problema de matemáticas y ese argumento no es correcto, pues yo tengo que justificar mi argumento. Y cuando yo estoy justificando mi argumento, ahí, si el argumento no es correcto, pues van a saltar inconsistencias. Y estas inconsistencias van a ser motivo de continuar este diálogo hasta resolver estos aspectos que no funcionan en la respuesta que yo he compartido con el resto de mis compañeros y mis compañeras de grupo. ¿Sí? Y a partir de ahí es a partir de donde se generan estas oportunidades de aprendizaje, porque como todas las personas que participan en este grupo se esfuerzan en aportar un argumento y que ese argumento sea correcto, sea válido para resolver esa actividad que habéis planteado, pues ahí es donde se está generando ese aprendizaje. Todo esto lo vamos a ver con más ejemplos. Luego, otra cosa muy, muy importante es que cada uno de los grupos en los que dividís a vuestros estudiantes en el aula cuenta con una persona que de alguna manera dinamiza el grupo. Es una persona pues, que puede ser una persona voluntaria de las familias, por ejemplo, o otro maestro, otra maestra de la escuela que en ese momento pues, no tenga su grupo, o bueno, hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, pues estudiantes, ¿no? En escuelas de primaria, pues estudiantes de secundaria, que ya sabéis, por lo menos aquí en Cataluña funciona de esta manera, que tienen clase 2 días a la semana, 2 o 3 días a la semana, pero libran, ¿no? Otros días de la semana. Entonces, en esos días que no tienen clase, pues en algún caso regresan a su escuela de primaria como voluntarios, pues para apoyar por ejemplo, pues para organizar grupos interactivos. O puede ser, yo que sé, alguien de la comunidad, pues la persona encargada de la biblioteca del barrio, que pues quiere, le hace ilusión participar en actividades de la escuela y pues puede, ¿no? tiene el tiempo pues para contribuir, por ejemplo, en una actividad como grupos interactivos. Toda esa participación de estas personas voluntarias pues facilita el aprendizaje, porque no es que estén dando las respuestas a las tareas, sino que lo que están haciendo es un poco cuidar, ¿no? Para que se genere ese ambiente de diálogo igualitario, ¿no? Pues para que los estudiantes y las estudiantes del grupo pues compartan sus respuestas, para que trabajen de esta manera dialógica, ¿no? Perdonad, y el otro aspecto que parece obvio, pero que también es muy, muy importante, es siempre pues tener, ¿no? Estas altas expectativas hacia todos y todas las estudiantes del grupo, ¿no? Entonces,
todo esto sería lo que definiría lo que son los grupos interactivos y me imagino que varias o todas todos estos aspectos que estoy comentando pues os resultan ya conocidos, ¿no? Pues porque los estéis llevando a cabo o si no habéis llevado a cabo grupos interactivos por haberlos leído, etcétera, ¿no? Lo que seguro que no es, pues esto, no es ni una metodología, ni son grupos cooperativos, ni son agrupaciones flexibles, ni son grupos homogéneos o grupos de estudiantes que están trabajando sin que se produzca este diálogo igualitario. ¿Sí? Ay, espera, no sé si se ve toda la diapositiva. Así se ve mejor. ¿Se ve toda? Sí, así sí. Se cortaba un poco. Sí, entonces, bueno, pues entrando un poco más en materia, ¿no? De todas estas formas diferentes que tenemos de organizar el aula, y fijaros que hasta ahora hemos hablado de clase magistral, ha salido también lo de grupo cooperativo o grupo colaborativo, pero seguramente también conoceréis los rincones de aprendizaje, el trabajo por proyectos, etcétera, etcétera. Hay como maneras y maneras diferentes de organizar el aula. Y de todas estas maneras, nosotros en CREA y nosotras, pues hace ya bastantes años, pues llevamos una de las primeras investigaciones en educación obligatoria y en aquel momento la única investigación en educación obligatoria, o sea, en primaria y en secundaria, ¿no? Es la ESO, a nivel de Europa, financiada por el programa el programa de más prestigio, ¿no? El que más dinero ofrece, ¿no? para investigación, pues un proyecto de aquel programa lo coordinábamos desde CREA, desde la Universidad de Barcelona, Ramón Flecha. Y en este proyecto, pues una de las cosas que estuvimos analizando fue justamente actuaciones educativas que produjesen éxito educativo. Éxito educativo entendido en que realmente pues, sirviesen para que los niños y las niñas aprendiesen matemáticas, lengua, inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros fuimos por todos los países de Europa y no solo de Europa, también estuvimos analizando casos de otras regiones del mundo de actuaciones para ver cuáles eran las que funcionaban mejor o no funcionaban tan bien. Y recogíamos evidencias, recogíamos datos. O sea, no solo en la Universidad de Barcelona, sino que en este proyecto pues había como éramos a 14 instituciones de investigación de toda Europa. ¿Sí? Entonces, imaginaros, si en CREA, pues en aquel momento éramos como unas 70 personas, imaginaros, multiplicad por unas 14 instituciones la cantidad de gente que estábamos, pues de alguna manera, recogiendo datos y mirando, pues, a ver, grupos cooperativos, a ver, y van muy bien, pero vamos a ver los resultados en términos de aprendizaje. ¿Cuánto aprendizaje se genera o qué pasa, ¿no? Cuando hay grupos cooperativos? Cuando hay rincones de aprendizaje, cuando hay, ¿no? O sea, fuimos explorando diversas maneras de organizar el aula y cuando analizamos los datos, la forma de organizar el aula que mejores resultados de aprendizaje estaba aportando era justamente los grupos interactivos. Y por eso son los que explicamos. ¿Sí? Pero no es porque los grupos interactivos sean los mejores del mundo. O sea, son los mejores de lo que sabemos hasta ahora. Pero esto ya sabes que, bueno, en educación, como en cualquier otro ámbito del conocimiento, pues la investigación continúa explorando mejor, ¿no? Nuevas actuaciones para mejorar todavía más lo que ya tenemos, ¿no? Pues como ahora, por ejemplo, con las vacunas del COVID, que ahora están empezando a salir en la prensa, grupos de investigación que están intentando encontrar la vacuna universal, ¿no? O sea, no la vacuna para un cierto tipo de COVID, un COVID estacional, sino la que nos protegería para cualquier forma de COVID independientemente de las mutaciones, ¿no? Pues en educación un poco la idea es la misma, ¿no? Es decir, grupos interactivos
da unos resultados de aprendizaje mucho mejores que grupos cooperativos, por ejemplo, pero eso no significa que ya hayamos llegado y digo, mira, ya está, ya no continuamos investigando y nos quedamos aquí. No, significa que tenemos que continuar buscando todavía incrementar más. O sea, queremos el 100%. O sea, ese es el objetivo, el 100%. Y si ahora no estamos en el 100%, pues queremos ir hacia ahí. ¿Significa esto que los grupos cooperativos, por ejemplo, eran horribles? Pues no. O sea, igual que las vacunas de COVID que tenemos ahora no son horribles porque nos están protegiendo. Pero si se encuentra una vacuna mejor, lógicamente, pues, ¿no? Si las que tenemos ahora, depende de cuál, está cubriendo pues del 70 al 90%, etcétera, de la población y encontramos una que protege al 100%, pues oye, todo el mundo se querrá poner la del 100%. Nadie se va a poner una del 98%. No sé si me explico. ¿Significa que la del 98% es mala? No, es buenísima. Mucho mejor que no tener nada. ¿No? Pues en temas organizativos también la idea es la misma. Entonces, estos grupos interactivos, pues como ya intuiréis por el nombre, ¿no? Uno de los aspectos centrales es justamente las interacciones. Y se trata, ¿no?, de introducir todas las interacciones necesarias para que esas niñas y esos niños pues aprendan, ¿no?, los contenidos, como mínimo los contenidos establecidos por el currículum, ¿no? Siempre partimos de altas expectativas y en ese sentido, pues lógicamente si se puede ir más allá, pues mejor que mejor, ¿no? Pero como mínimo lo que hay que asegurar, ¿no?, por normativa, son los contenidos que nos dictan pues los documentos del currículum que tenemos como marco, como referencia, ¿no? Y la idea es esa, que todos y todas lleguen a esa meta, no que se vayan pues quedando estudiantes a lo largo del camino, ¿no? Entonces, para lograrlo, pues ahí es donde se forman estos grupos heterogéneos dentro del aula, ¿sí? Entonces, un aspecto importante, la heterogeneidad. ¿Vale? La heterogeneidad es importante porque ya lo vamos a ver más tarde, pero claro, ¿qué sucede cuando hay heterogeneidad en el grupo? ¿No? Imaginaros, ponéis un problema de matemáticas y este problema de matemáticas lo ponéis en un grupo que es homogéneo, completamente homogéneo. O sea, los niños y las niñas de ese grupo están todos al mismo nivel y todas al mismo nivel. Entonces, si este problema es tan difícil que está fuera del nivel de todos estos niños y estas niñas, pues a nadie se le va a ocurrir la magnífica idea de por dónde resolver el problema. Entonces, el problema se va a convertir en vez de una herramienta para animar e incentivar el aprendizaje de estos niños y de estas niñas, se va a convertir en una barrera, ¿no? Y puesto que ninguno ni ninguna de esos estudiantes y de esas estudiantes va a saber por dónde afrontar ese reto. En cambio, ¿qué sucede cuando tenemos un grupo heterogéneo? Pues en el grupo heterogéneo los niveles son dispares. Hay niños y niñas que tienen más nivel y niños y niñas que tienen menos nivel. ¿Qué sucede ante un problema de matemáticas? Pues que habrá niños y niñas que sí que sabrán cómo afrontarlo. Y estos niños y estas niñas pues van a guiar, van a ayudar al resto de niños y de niñas en el grupo. De manera que cuando intenten compartir, cuando intenten explicar sus estrategias de resolución de ese problema, al tenerlo que verbalizar, al tenerlo que dialogar con el resto de niños y de niñas del grupo, eso va a abrir puertas para que esos otros niños y esas otras niñas pues puedan intentar pues afrontar ese problema de matemáticas y poder llevarlo a entenderlo y a resolverlo por un lado, pero sobre todo a entenderlo por el otro, ¿no? Porque como va a haber diversidad y si tú me lo explicas de una manera, yo no te entiendo de esa manera y entonces ¿no? Te tienes que buscar otra forma de que yo lo pueda entender, pues para el niño o la niña que ya lo entiende, eso la pone en situación de que tiene que realmente esforzarse para encontrar argumentos que sus compañeros y compañeras los comprendan. Entonces, eso significa profundizar mucho en el significado de
de esos objetos matemáticos que hay allí en ese problema. Y por otro lado, el tener una variedad diferente de explicaciones, pues permite que, como los niños y las niñas son muy diversos, pues quien no lo entiende de una manera, pues lo puede entender de otra. Por eso, la heterogeneidad es un aspecto tan crucial. Y si no hay esta heterogeneidad, pues este tipo de interacciones no se pueden dar, porque no existe esta posibilidad. ¿No? Esto es una cosa que Vygotsky le llamaba la zona de desarrollo próximo. Si no hay heterogeneidad en el grupo, no hay espacio para crear una zona de desarrollo próximo. Todos y todas las niños y las niñas están en el mismo punto de desarrollo. Entonces no hay un margen. O sea, no hay aquello que decía Vygotsky de la distancia entre lo que yo sí y lo que puedo llegar a saber, ¿no? Con la ayuda o el apoyo de un compañero o un adulto más capaz, ¿no? O sea, no existe esta distancia. Y ahí no se puede generar este aprendizaje, ¿no? Por eso el tema de la heterogeneidad es un tema tan importante. Más cosas, bueno, el tema de la persona adulta. Esto, bueno, yo siempre explico el mismo ejemplo porque es una cosa que me sucedió. Entonces, que seguramente tendréis ejemplos que también que serán incluso mejores, pero yo os explico una cosa que me sucedió para ver también la importancia que haya, lo que decía Vygotsky, una persona adulta que está dinamizando, ¿no? Que está allí en este grupo, ¿no? O sea, Vygotsky, cuando hablaba de zona de desarrollo próximo, hablaba de un adulto o un compañero o compañera más capaz. Esta es la cita textual del libro donde Vygotsky explica y presenta lo que son las zonas de desarrollo próximo. Entonces, yo hace años, cuando estuve estudiando y trabajando en Estados Unidos, pues fui a visitar una escuela cerca de Chicago, una escuela donde había una maestra que era muy conocida porque hacía los grupos cooperativos muy bien. Era muy conocida en el ambiente de educación por ser una persona referente. ¿Sí? Entonces, pues bueno, yo lógicamente fui ahí a ver para aprender, ¿no? Y como yo pues era de matemáticas, pues entré en la clase de matemáticas. Y aquel día estaban haciendo el tema de multiplicaciones y la maestra pues había planeado una actividad que era un juego en el que con una baraja de cartas se iban sacando cartas y la actividad consistía en multiplicar los números de las cartas que salían, de manera que el objetivo era llegar al número 20. Era una especie de 7,5 en realidad. Si tú te pasabas del 20, pues entonces perdías el juego. En cambio, si obtenías un 20 o lo más cercano al 20, pues entonces ganabas el juego, ¿no? Entonces, esta era la actividad. Dividió su clase en unos 7 u 8 grupos, más o menos, creo recordar, más o menos, y eran grupos de estudiantes, solo estudiantes. No había persona adulta, o sea, eran grupos de estudiantes que tenían esta tarea. Entonces, en cada mesa estaba funcionando la misma actividad. Y la maestra, pues, iba navegando por toda el aula. O sea, ahora estaba con este grupo, luego se levantaba y se iba al otro grupo, luego se levantaba y se iba al otro. ¿Sí? Y yo como persona que estaba ahí observadora, pues yo también me iba paseando, ¿no? Pero yo no intervenía, ¿no? Porque yo se suponía que era la persona que investigaba y yo no intervenía, simplemente estaba allí observando. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que me puse al lado de un grupo y entonces me fijé que hubo que un niño pues saca una carta y le sale un 5. Y, ¿no? Entonces vuelve a sacar otra carta y le sale un 3. Y dice, estupendo, dice 5 veces 3 son 20. Y claro, el resto de niños y de niñas del grupo pues se quedaron un poco con unas caras como diciendo, esto no es verdad, pero cualquiera le dice nada a este, ¿no? Porque también por la actitud que estaba mostrando este niño, pues quedaba bastante claro que era un niño pues que siempre ganaba y si no utilizaba la fuerza para ganar cualquier actividad que se le pusiese por delante. Entonces nadie le protestó a este niño, pero todo el mundo me miró a mí. Y claro, yo
en esta situación, claro, la maestra estaba en la otra punta de la clase y no había visto lo que estaba sucediendo allí. Y claro, yo allí, pues, claro, a mí se me generó una disyuntiva. ¿Yo qué hago? O sea, dejo de ser investigador y entonces participo, ¿no? Y digo, pues mira, es que lo siento, pero las tablas de multiplicar no dicen eso, 5 por 3 no son 20, son 15, te has equivocado. Claro, si yo digo esto, claro, ¿qué argumento de legitimidad estoy utilizando aquí? Pues simplemente pues que ahí quizás no estoy utilizando yo mi poder como yo, sino que estoy tomando pues el poder de las tablas de multiplicar, que es algo que vete tú a saber, ¿no? Y lo estoy utilizando para decirle a este niño, pues no, que lo que ha dicho no es verdad y que lo que es verdad es lo que digo yo, que en ese momento soy la persona adulta que está allí. Claro, entonces este niño, pues, qué puede pasar? Pues que me diga, sí, sí, lo que tú digas, me doy la vuelta y vuelvo otra vez a las andadas, o se me resiste y se me encara, o pueden pasar varias cosas, ¿no? Vosotras y vosotros tenéis mucha experiencia en este tipo de situaciones. Pero claro, yo lo que le dije es, bueno, venga, vamos a analizar esto, vamos a explorar esto. Y le pedí si tenía un estuche con rotuladores, con lápices, y le pedí que pusiese 5 encima de la mesa. Y dije, sí, sí, y puso 5. Entonces le volví a pedir por segunda vez si podía volver a poner 5, ¿no? 5 rotuladores, lápices allí, encima de la mesa. Y me dijo, sí, sí, y lo puso otra vez 5. Y le volví a pedir una tercera vez que volviese a sacar 5 más. ¿Vale? Entonces yo le dije, te he pedido 3 veces, ¿verdad? Que pongas 5 lápices aquí, 5 rotuladores. Dice, sí, y has puesto 3 veces y cada vez has puesto 5. Me ha dicho, sí, sí, ¿estás seguro? Dice, sí, 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 vale, bien. Pues ahora vamos a contarlos en voz alta. Y fuimos, ¿no? Cogiendo los rotuladores que había allí de uno en uno, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, ¿no? Y así todos hasta que llegamos al último. Y cuando llegamos al último, claro, ¿qué es lo que dijo el niño? ¿No? Y vamos contando en voz alta. 14, y cuando llegamos al último, claro, no le quedó más remedio que decir 15. No pudo decir 20. Entonces, claro, esto fue, en este caso fue un argumento utilizando un objeto manipulativo, ¿no? Sabéis que en matemáticas pues a veces utilizamos manipulativos, otras veces utilizamos la libreta, otras veces utilizamos el libro, hay varios recursos, ¿no? En este caso utilizamos una cosa que podía manipular, pero era un argumento que él podía verificar por sí mismo, él y el resto de niños y de niñas de aquel grupo. Entonces, este es el tipo, ¿no? de argumentos que queremos que aparezcan, ¿no? Entonces, el papel de la persona adulta en un grupo interactivo no es dar la respuesta, sino pedir que te expliquen el por qué. O sea, yo en ese caso tendría que haber pedido que me explicase por qué 5 por 3 son 20. Que me lo explicase, que me lo demostrase, que me lo argumentase, que me convenciese. Pero como yo, pues el resto de niños y de niñas. Entonces, esta es la manera de funcionar en los grupos interactivos. La primera vez que tú planteas un grupo interactivo en una clase que nunca ha hecho grupos interactivos, pues a lo mejor es más difícil que salga este tipo de argumentos, este tipo de interacciones. Pero os aseguro que al cabo de 2 o 3 veces, los niños y las niñas son muy listos y son muy listas y aprenden rápidamente a cómo funcionar. Y ya les sale de dentro. De manera que la persona adulta que está dinamizando, o sea, lo peor que puede hacer es dar las respuestas. Lo que tiene que hacer justamente es animar que se hagan este tipo de explicaciones, este tipo de justificaciones. Y esto también lo explico en base a la experiencia, porque yo he sido voluntario de grupos interactivos. Y cuando yo iba de voluntario a una escuela comunidad de aprendizaje para apoyar en grupos interactivos de matemáticas, bueno, cometí el error de meterme en grupos interactivos de matemáticas, porque claro, yo cuando veía a los niños y a las niñas que no resolvían la tarea, pues me salía el tema de maestro, ¿no? Y entonces, pues al final no tenía paciencia y les acababa dando yo la respuesta. Con lo cual, ¿qué sucedía? Pues que
ya os he dicho que los niños y las niñas son muy, muy listos y muy listas, y cuando me veían llegar, pues nadie decía nada, ni daba respuestas, ni nada, sino que lo único que sucedía era que se quedaban ahí esperando a que yo les diese la respuesta, ¿no? Y yo les decía, pero ¿por qué no decís cómo resolvéis la actividad? Y dice, no, es que nos vas a dar tú la respuesta. Y entonces, pues yo a partir de aquel momento, pues yo personalmente decidí que nunca más sabría matemáticas cuando me sentase como voluntario en un grupo interactivo de matemáticas, y era lo que les decía, digo, yo hoy no sé nada de matemáticas, y esto es muy importante. O sea, las personas que están de voluntarias dinamizando los grupos interactivos, pues es muy importante que no den las respuestas. Es más, si no sabes matemáticas, mucho mejor para participar como voluntario, como voluntaria en un grupo, en una clase de grupos interactivos de matemáticas. O sea, es mucho mejor, porque entonces ni siquiera tienes la tentación de dar una respuesta. Pero sí, este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, estamos como rompiendo esa oportunidad tan única, que es que los propios niños y las propias niñas sean protagonistas de su propio aprendizaje y elaboren, construyan, se esfuercen, porque al fin y al cabo todo aprendizaje necesita de un esfuerzo. Y si quitamos esa oportunidad para que aparezca este esfuerzo, pues ahí estamos perdiendo una oportunidad de aprendizaje, que es vital, que es fundamental para que se produzca de verdad un aprendizaje. Y entonces, bueno, pues la persona adulta lo que hace es dinamizar las interacciones. Entonces, en cambio, el maestro o la maestra lo que hace es gestionar el aula. ¿Gestionar qué significa? Pues que sois vosotras y vosotros quienes decidís si se hacen o no se hacen grupos interactivos, cuándo se hacen, si se hacen una vez a la semana o tres veces a la semana o una vez al mes, o no. Buena parte de estas decisiones dependerán también de los recursos que tengáis. Imaginaros que no tenéis a muchas personas voluntarias, pues entonces tendréis que pensar, bueno, pues con el grupo reducido de personas voluntarias que tengo, pues a lo mejor puedo hacer grupos interactivos una vez a la semana y no 3 días a la semana, o una vez, o los puedo hacer no en todos los cursos, sino en algunos cursos, y en otros no puedo, ¿no? Eso son ya decisiones vuestras como centro, ¿no? Y en función también de los recursos que tengáis. Pero el papel de maestro y de maestra, no, o sea, sois vosotros quienes tomáis las decisiones. O sea, es como el director de orquesta. O sea, no tocáis el violín, vosotros dirigís todos los instrumentos, ¿sí? Claro, la persona voluntaria, si a mí me dais, pues toca hacer, yo qué sé, pues hacer los verbos en inglés, ¿no? Pues hacer el presente y el pasado, ¿no? Ya lo hemos hecho y ya se ha acabado ¿no? Todavía hay tiempo de grupo interactivo y todo el mundo en el grupo ha acabado la tarea, pues yo no pongo una tarea ¿no? adicional. Lo que hago es que, bueno, pues si todo el mundo ha terminado, no hay problema, yo me levanto y voy a la maestra o al maestro y les digo, oye, que ya hemos terminado lo que nos has dado, ¿qué hacemos? Y vosotros y vosotras quienes decidís lo que sucede, ¿no? Imaginaros que tenéis pues docentes de educación especial, ¿no? Pues lo mejor, según lo que estamos viendo en diversas comunidades de aprendizaje o escuelas que hacen actuaciones educativas de éxito y utilizan grupos interactivos, es que esas personas que tienen un saber especializado, ¿no? Pues también estén ayudando dentro del aula. No solo a los niños y a las niñas que necesiten un apoyo adicional, sino que también esos recursos pues redunden en beneficio de todos y todas en el aula. Y eso contribuye a mejorar los aprendizajes de todos y de todas. ¿Sí? Y la otra cosa es, bueno, los grupos heterogéneos ya lo hemos comentado, y actividades cortas. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo funciona? Bueno, supongo que ya quienes ya hace tiempo que los estáis llevando a cabo, pues ya sabéis, ¿no? Pero normalmente, pues tú te planificas la clase y entonces
pues en vez de planificarte pues 1 o 2 actividades para trabajar en el aula, yo pongo ejemplos de matemáticas, pero que se aplica a cualquier otra asignatura. Pues en vez de yo, si en una clase normal, pues a mí me daría tiempo en aquella hora, pues a trabajar, pues bien, en profundidad, pues un par de actividades, pues ahora planifico, pues yo, ¿cuántos grupos hago en mi clase? Pues hago 4, ¿no? Puedo dividir a mis estudiantes en 4 grupos, pues planifico 4 actividades, ¿no? De manera que a lo largo de toda la hora de matemáticas, pues todos los niños y las niñas pasan por las 4 actividades, de manera que hago el doble de trabajo, en vez de 2 actividades hago 4. Entonces, el día que toca los grupos interactivos, pues no, las personas voluntarias llegan y mientras los niños y las niñas se van sentando, ¿no? Cada quien en su sitio, en el grupo que vosotros y vosotras decidís, los niños y las niñas, en qué grupo están. ¿Vale? Y esto también es una cosa que el primer día que hacéis grupos interactivos planificáis una distribución y es muy difícil que esa distribución funcione perfectamente al primer día, porque siempre hay aquellos 2 estudiantes o aquellas 2 estudiantes que no trabajan bien cuando están juntos o juntas, porque están todo el rato hablando, porque se están picando, porque están haciendo otras cosas, en vez de centrarse en la tarea. Entonces, pues aquellos 2 pues les tengo que separar para la próxima vez, entonces estarán en grupos diferentes. Igual se tarda pues como 2, 3, 4, 5 veces en acabar de ajustar, ¿no? Hay escuelas que lo que hacen es que mantienen una organización durante todo un trimestre. Al trimestre siguiente cambian, ¿no? Hay otras escuelas que lo que hacen es por tema. Pues el primer tema hacemos una organización. Cambiamos de tema, cambiamos la distribución. Otros grupos interactivos, ¿no? Otra distribución. Y van de esa forma. No sé, eso también es algo que está en vuestra decisión como maestros y maestras, ¿no? Pero una vez que están todos distribuidos, ¿no? Y se van sentando y tal, vosotras y vosotros pues les explicáis a las personas voluntarias cuáles son las 4 actividades. Entonces dicen, mira, tengo 4 actividades. Pues esta que es tal y tal página del libro, esta que son unas fichas, esta que trabajarán con estos manipulativos y esta otra que hará pues el cuaderno de ejercicios, ¿no? Me lo invento. Entonces, a cada persona pues le dais una actividad. Vosotros y vosotras decidís, o a lo mejor hay alguien que dice, ah, no, pues yo me siento más a gusto pues haciendo los problemas. Ah, pues bien, pues se distribuye, ¿no? Y les decís, pues, mira, pues tienen que hacer tal ejercicio a tal ejercicio y lo tienen que hacer en la libreta. Y si no acaban, no pasa nada, porque lo vamos a corregir el próximo día, ¿no? O esta ficha, pues tienen que rellenar esta ficha. Y cuando termina la actividad tienes que recoger todas las fichas y me las tienes que devolver todas al final de la clase. O tienen que estar trabajando en el cuaderno de ejercicios y ¿no? Uno o un niño o una niña del grupo es la responsable que se levanta del grupo para coger todos los cuadernos de todos los miembros del grupo y los distribuye. ¿Vale? O sea, eso pensáis a vosotros y vosotras cómo funciona. Entonces, empiezan los grupos y, por ejemplo, pues hacemos de 15 minutos, ¿no? Para hacer 4 grupos y 1 hora. Pues al cabo de 15 minutos, decís, pues bueno, se han acabado los 15 minutos, cambiamos de actividad, ¿sí? En algunas escuelas la maestra o el maestro es el quien dice, ya está, tiempo, cambio. ¿No? En otras escuelas ponen, por ejemplo, música, ¿no? Y entonces aprovechan y ponen pues música clásica y entonces va sonando, cuando los niños escuchan la música ya saben que tienen, ¿no? Que cambiar de actividad. Entonces la persona voluntaria coge el material y se va al siguiente grupo y vuelve a hacer la misma actividad. O sea, yo, por ejemplo, si me ha tocado resolución de problemas, pues hago la misma resolución de problemas 4 veces. ¿Vale? Otra persona voluntaria hará 4 veces pues, los ejercicios del cuaderno. Otra persona voluntaria hará 4 veces pues, el trabajo con manipulativos. ¿Vale? Y de esta manera, al cabo de la hora, ¿no? Pues todos los grupos hacen las 4 actividades. ¿Quién se mueve? ¿La persona voluntaria o los niños y las niñas? Hombre, normalmente la persona voluntaria, porque es menos jaleo dentro del aula. Pero imaginaros que estáis utilizando pues muchos materiales y tenéis una zona única y exclusivamente montada pues para trabajar geometría con figuras de estas de madera, de plástico, los poliedros y los cuerpos de revolución, pues
entonces es más fácil que sean los niños y las niñas quienes se muevan todos a esta mesa. Entonces, en vez de moverse la persona voluntaria con todo el material, pues son los niños y las niñas las que vienen a la mesa, ¿no? Pero bueno, eso también ya veis que no hay una receta, sino que depende un poco de la actividad que planteáis, ¿no? Y cuando acaba todo, pues también es importante un poco el feedback, ¿no? Pues qué ha pasado. En algunas escuelas, en algunas comunidades de aprendizaje, incluso los niños y las niñas de los propios grupos explican el cómo han trabajado. En otras son las personas voluntarias las que dicen, pues aquí ha ido, esta actividad ha funcionado mejor, esta ha costado más, esta no nos ha dado tiempo, y todo esto es información para vosotros y vosotras para, para poder gestionar mejor esas actividades. Y que no se termine una actividad en un grupo, pues eso no significa que el próximo día justamente se empieza con esa actividad y todos a la vez, ¿no? Porque es una clase de todos a la vez. O las respuestas que hemos hecho en las 4 actividades del día de grupos interactivos se corrigen luego al día siguiente con toda la clase a la vez, ¿no? O sea, cosas de este tipo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es para ilustrar, ¿no?, todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? La persona adulta tutoriza, altas expectativas, las tareas que sean tareas cortas, que se puedan hacer a lo largo de ese espacio de tiempo que habéis destinado para, ¿no?, entre grupo y grupo, el cómo se va cambiando de mesa, si es la persona voluntaria o son los niños y las niñas. ¿Y quién participa? Pues participan todas aquellas personas que quieran ayudar a que los niños y las niñas aprendan más. O sea, el requisito es ese, que se quiera ayudar al aprendizaje. No que yo tengo un proyecto muy bonito y lo quiero explicar y quiero que la maestra me haga caso para hacer, no sé, no se trata de eso. O sea, quienes deciden las actividades sois vosotras y vosotros. Y todo el mundo puede venir aquí a ayudar, independientemente de si eres abuelo o abuela, si eres papá o mamá, si eres, ¿no?, pues lo que decíamos, ¿no?, lo que decía antes, pues la persona que se encarga de la biblioteca del barrio, de alguien de la comunidad, de alguien de una asociación del Casal d'Esplai, o sea, el requisito es este, no vamos allí a pelearnos con la vecina de al lado, ¿no? Ni me entero que la del segundo, tercera de mi escalera está allí, pues me voy a pelear con ella, porque entonces ahí eso no es un grupo interactivo para nada, sino que vamos allí pues a trabajar en lo que vosotras y vosotros nos digáis. Y trabajar significa pues ayudar, no dar las respuestas, sino ayudar. Y en este sentido, pues pueden ser familiares, mmm, ¿no?, los universitarios y las universitarias que están estudiando para maestros y para maestras tienen que hacer prácticas, pues también pueden estar aquí colaborando como voluntarios y voluntarias. Maestros y maestras que se han jubilado. También me he encontrado casos que decían, pues mira, es que siento que me falta algo, ¿no? Y entonces pues vuelven al cole y pues continúan aportando, pues por ejemplo, como voluntarios y voluntarias en grupos interactivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? La idea es siempre pues trabajar con estas altas expectativas de todos y de todas, es decir, no porque a un niño o a una niña le cueste mucho, mucho, mucho la actividad, pues no es capaz de hacer esta actividad, o porque poned el caso que tenga pues una situación de necesidad educativa especial. Eso no significa que no pueda llegar a resolver o a poder trabajar aquella actividad. Yo recuerdo, por ejemplo, siendo voluntario de grupos interactivos, empezar en una escuela que estaba iniciando, ¿no?, a aplicar actuaciones educativas de éxito, y que había un niño que tenía un problema ¿no?, a nivel cognitivo, o sea, iba como 2 o 3 cursos por detrás del curso que por edad le tocaba, ¿no? Entonces, pues claro, todo se le hacía cuesta arriba, ¿no? Y le costaba mucho. Entonces, claro, todos los niños y las niñas le tenían bastante estigmatizado. O sea, es el que, pues bueno, ya os podéis imaginar el tipo de apelativos y de calificativos que utilizaban con este niño. Pues, ¿qué pasaba? Que, claro,
cada vez que se hacía matemáticas, porque yo cuando tocaba matemáticas, llegaba la maestra de educación especial y se llevaba a este niño del aula. Y hacían otras cosas, yo no sé lo que hacían, pero hacían otras cosas, ¿no? A medida que fue avanzando el curso, pues esta maestra, ¿no? Pues conoció los grupos interactivos, tal, no sé qué, y acabó quedándose dentro del aula. Y este niño, pues mientras el resto del grupo hacían la tarea que había hecho la maestra, pues este niño hacía otras tareas, pero dentro del grupo. ¿Sí? Y más o menos por estas fechas, yo recuerdo que esta maestra de educación especial se constipó y no fue porque estaba constipada, ¿no? Y bueno, pues entonces la maestra tutora del curso me dijo, mira, haremos esta actividad con el grupo y a fulanito de tal, este niño, pues tienes que hacerle estas otras actividades. ¿Sí? Y me lo dio. Y yo, bueno, sí, 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 sí. Entonces yo expliqué la actividad a todos los niños y a todas las niñas y a fulanito de tal me senté a su lado y le digo, bueno, pues contigo vamos a hacer esto. Y se me quedó mirando y se me enfadó y dijo, no, yo quiero hacer lo mismo que están haciendo el resto. No, y no hubo manera. Entonces acabó haciendo, bueno, intentando hacer la misma actividad que el resto de niños y de niñas. Yo esto se lo expliqué a la maestra tutora. Yo, mira, me ha pasado esto. A raíz de esta experiencia, pues cambió la dinámica y este niño hacía la misma actividad que el resto de compañeros. ¿Significa que él todos los días la hacía? No, pero una niña de su grupo como que le apadrinó, entonces se iban ayudando mutuamente. ¿Vale? Y entonces este niño al final del curso pues se integró completamente con el resto de compañeros y de compañeras, gracias en parte, mucha parte, a los grupos interactivos. Entonces, funcionan un poco de esta manera. Voy a pasar ahora un poquito más rápido porque estoy viendo la hora y veo que os estoy poniendo muchos ejemplos. No sé si estos ejemplos sirven, ¿eh? También me decís, no os puedo ver a todos y a todas, veo aquí alguna cara, pero no os puedo ver a todos y a todas. Y como veis, pues se aplica en todas las áreas, catalán, matemáticas, educación física, etcétera. Aquí tenía ejemplos, por ejemplo, esto es de educación física. Estos niños, bueno, estos jóvenes, adolescentes que veis aquí son de secundaria que vuelven al cole para hacer de voluntarios de grupos interactivos, ¿no? Lo que se explicaba antes. Entonces, organizando, por ejemplo, grupos interactivos en la hora de educación física y pudiendo en la misma hora pues hacer más actividades de educación física, etcétera. Como veis, no todos no estamos hablando únicamente de las asignaturas más instrumentales, sino de todas. Entonces, a nivel organizativo es muy importante todo esto que os he explicado de la coordinación, ¿no? De explicar las actividades a las personas voluntarias, de que las personas voluntarias sepan qué es lo que tienen que corregir y qué es lo que tienen que recoger y qué es lo que les tienen que devolver, etcétera, ¿vale? Este momento de feedback también es muy importante para vosotros y para vosotras porque entonces tenéis elementos para poder pensar la siguiente clase de grupos interactivos o de clase normal, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser grupos interactivos. De hecho, hay escuelas que incluso tienen como unas fichas de valoración, ¿no? Cada vez que se hacen grupos interactivos, al final hay como una especie de ficha. He aprendido mucho, ¿no? Dialogué con mis compañeros, ¿no? O me enfadé, o ¿no? cosas de este tipo. Entonces, todo esto, ¿por qué funciona? ¿Vale? Ahora paso a la parte más de las bases teóricas, ¿vale? Y voy a ir así como un poco más a la raíz, ¿no? En profundidad, pues, ¿qué nos dice la investigación científica? ¿Qué nos dicen las bases científicas? ¿No? Pues cuando hablamos de actuaciones educativas de éxito, en concreto de grupos interactivos, uno de los elementos importantes que emergen de la investigación educativa es el papel que juega la interacción. ¿Sí? Si vamos a lo que sabemos de las investigaciones, ya os he hablado antes de Vygotsky, que hablaba de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Pero claro, Vygotsky hablaba, o sea,
Él lo que hizo es investigar cómo funciona la educación. Entonces, a diferencia de otros investigadores como Piaget, que se centraba única y exclusivamente en el aspecto individual del estudiante, o sea, de cómo generaba sus estructuras cognitivas, etcétera, y dijo cosas que están muy bien, ¿eh? Dijo otras que han sido completamente superadas. Pues Vygotsky se percató que aprender es una cosa que sucede en grupo, es un hecho social, es un producto social, ¿no? Necesitamos entenderlo con un prisma social más que individual, ¿no? Entonces dijo, pues bueno, yo me he dado cuenta que cuando se plantea la misma tarea individualmente o en grupo, cuando la planteas en grupo, pues entre unos y otros, pues nos acabamos ayudando entre todos y todas y acabamos resolviendo mejor esa tarea que si no damos esta tarea individualmente a cada uno de los estudiantes y de las estudiantes. Y se percató que a nivel cognitivo hay como una distancia, ¿no?, entre lo que tú ya sabes y lo que puedes llegar a saber, ¿no?, con la ayuda de un compañero más capaz o de una persona adulta, ¿no? Y a esto es a lo que le llama la zona de desarrollo próximo. Pero claro, Vygotsky murió joven, entonces no pudo proseguir mucho más allá en estas investigaciones para saber cómo es. O sea, él identificó esta zona de desarrollo próximo, pero ¿cómo hacemos que las personas transitemos por este espacio que tenemos para ir de lo que sabemos a lo que podemos llegar a saber, ¿no? Entonces ahí, años, décadas más tarde, mejor dicho, hay un investigador que se llamaba, porque ya recientemente creo que nos dejó, Jerome Brunner, de Psicología de la Educación, dijo, pues bueno, tenemos que analizar, estudiar cuál es el papel de esa persona adulta en esas zonas de desarrollo próximo, qué es lo que tiene que hacer. Y entonces él plantea la teoría esta del andamiaje, ¿no?, del scaffolding. Pues bueno, esta persona tiene que dar apoyo, ¿no?, a estos estudiantes para que sean capaces de poner los elementos de ese conocimiento, ¿no? Es como quien dice, o sea, tiene que dar pues la estantería para que sean los estudiantes los que poco a poco vayan poniendo los libros hasta completar la biblioteca del conocimiento, ¿no? Esto es a lo que Brunner llama andamiaje, ¿no? Pero claro, ya sabemos que necesitamos la zona de desarrollo próximo, necesitamos heterogeneidad para que haya zona de desarrollo próximo, porque si no, no hay zonas de desarrollo próximo, todo el mundo sabe lo mismo, no hay ese espacio a recorrer. Sabemos que necesitamos a alguien que haga esta estructura, ¿no?, este andamiaje, pero ¿y esto cómo se hace?, ¿no? Entonces la investigación prosigue y tenemos el enfoque que propone Ramón Flecha del aprendizaje dialógico. Entonces Ramón dice, bueno, pues vale, sabemos lo de la zona de desarrollo próximo y sabemos lo del andamiaje, pero ¿cómo se genera este andamiaje? Pues la clave está en el diálogo, ¿no?, en generar estas oportunidades para que los niños y las niñas pues puedan poner ahí esos libros y construir esta biblioteca de conocimiento, ¿no? Entonces, el centro va pasando de lo que sería pues un aspecto exclusivamente pues meramente procedimental de la materia, etcétera, a ver cómo interactuamos entre unos y otros, ¿no?, en el grupo, en esta unidad social, y ahí pues el foco se va moviendo cada vez más hacia cómo se producen estas interacciones, ¿no? Y el aprendizaje dialógico, pues bueno, ahora ya sabéis, ¿no?, que tiene los 7 principios. Yo aquí no voy a entrar en ellos porque me centro solo en grupos interactivos, ¿eh? Los principios, no sé si, supongo que los habéis trabajado en alguna otra sesión o tendréis sesiones para trabajarlos. Y también está el libro de Compartiendo Palabras, donde los tenéis como muy, muy bien explicados, ¿no? Entonces aquí, en este esquema, pues voy poniendo, ¿no?, como piezas relevantes, ¿no? La zona de desarrollo próximo, el andamiaje, el diálogo igualitario. ¿Qué más hemos encontrado a través de la investigación? Pues una cosa que se llama las subcomunidades de aprendices mutuos. Es decir, que el aprendizaje, lejos de producirse a nivel individual, como ya decía Vygotsky, se produce a nivel social. Pero incluso cuando hay grupos que están trabajando sobre la misma tarea, ahí es más fácil que se produzca
que se produzca este aprendizaje, ¿no? Que son estas subcomunidades de aprendices mutuos. Y otro aspecto importante que nos viene de la investigación es que parece como que el conocimiento sea algo compartido. Es decir, la idea, por ejemplo, de teorema de Pitágoras, pues a lo mejor yo puedo entender muy bien lo que es un triángulo rectángulo. A lo mejor yo puedo entender muy bien lo que es elevar al cuadrado, pero a lo mejor entre todas las personas de mi grupo, pues cada uno aportando y cada uno aportando su piececita de conocimiento, construimos todo el concepto. ¿Vale? Y esto muchas veces pasa. Tú tienes un problema y yo entiendo este trozo y otra persona entiende este otro trozo y otra persona entiende ese otro trozo y entre todos y todas acabamos resolviendo el problema. Esto es lo que se le llama la cognición socialmente distribuida, el conocimiento que cuando nos juntamos emerge, es más que la suma de sus partes. ¿Sí? Y otro de los elementos importantes que estamos investigando es el tema del habla, de cómo se producen estos diálogos. ¿Sí? Entonces, recapitulando y volviendo un poco a lo que nos decía Vygotsky, para que se produzca aprendizaje, digamos que tenemos que crear las condiciones para que esto suceda. Y no es adaptando, es decir, si adaptáis el currículum, por ejemplo, tenéis niños y niñas que les cuesta más, es ¿no? un problema de teorema de Pitágoras, entonces decir, bueno, pues todo el mundo está haciendo problemas de teorema de Pitágoras, pero a estos dos o estas tres estudiantes pues les voy a poner un problema de triángulos y no de clasificación de triángulos antes de llegar al de aplicación del teorema, porque como no llegan, pues no, o sea, generar adaptación lo único que va a suceder es que se van a generar niveles diferentes, es decir, ritmos diferentes o velocidades diferentes entre quienes ya saben o son capaces de utilizar el teorema para resolver problemas sobre este teorema y quienes quienes no entienden el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, es mejor poner ese problema y que haya un grupo heterogéneo donde haya quien sí entiende el teorema y quien no entiende el teorema, porque entre todos y todas puedan generar ese conocimiento socialmente distribuido, porque ahí es donde se genera la oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Y cosa positiva, pues que los ritmos van a ser todos a la vez, o sea, todo el mundo va a llegar al mismo objetivo, a la misma meta. ¿Vale? Claro, si esto sucede, aquí pues aparecen, ¿no? Pues las oportunidades del desarrollo de estos procesos internos de conocimiento, de estos mecanismos cognitivos internos, solo aparecen o solo se producen en este tipo de contextos. ¿Cómo son estos entornos interactivos de aprendizaje? Pues bueno, aquí la investigación, pues encontramos que el foco es, o sea, claro, lo que podemos observar es lo que hacen los niños y las niñas, o sea, las interacciones verbales ya me entendéis, o sea, ya sea verbales a nivel oral o cuando escriben una cosa en el cuaderno, ¿no? Pero, o sea, yo no tengo ninguna manera humana de entrar dentro de la mente de una persona si no es que esta persona me explica, me verbaliza, o oralmente, o por escrito, o en pantalla, o de alguna manera, qué es lo que está pensando. Y por eso la investigación pues, se centra en estas interacciones verbales. Y aquí pues hay diversas aportaciones, ¿no? Que han intentado examinar estos aspectos y últimamente pues ¿no? hemos ido refinando más este tipo de análisis. No sé si os será familiar, ¿no? Pero hace muchos años, pues como en la década de los 80, por ejemplo, se hablaba mucho, cuando se analizaban las interacciones, se hablaba mucho de la secuencia, esto que le llamaban la secuencia IRE, de inicio, respuesta y evaluación. Es decir, tú llegabas a clase, iniciabas la clase, dabas ¿no? Explicabas, entonces hacías una pregunta. Entonces, esta pregunta, lanzabas la pregunta y esperabas que tus estudiantes te respondiesen. Digo porque esto a veces
yo todavía lo hago en mis clases. O sea, yo todavía pues estoy explicando cosas y de repente pues, ¿y esto qué os parece? ¿O esto cómo lo resolveríais? ¿No? Entonces esperas una respuesta y cuando te dan la respuesta tú dices, ah, vale, pues sí, pues tienes razón. Ah, no, pues no, mejor esto. Claro, ¿qué sucede? Pues que si tú eres estudiante y la aciertas, tu seguridad personal, tu autoestima, pues queda reforzada. Pero cuando el profe te dice, no, es que te has equivocado, pues a la siguiente vez ya ni te atreves, ¿no? Entonces, posteriormente, esta secuencia se cambió esta última parte y en vez de ser como una especie de evaluación, pues tú hacías como un seguimiento, pues sí, pues tal vez, pues, o sea, no decías, pues te has equivocado, chico, o te has equivocado, chica, pues no decías eso, sino que decías, bueno, tal vez, no sé qué, con lo cual lías todavía más a los estudiantes, no estás contribuyendo en nada, no, o sea, y tampoco el resultado de aprendizaje acaba de ser como tiene que eh, como tiene que ser. Ay, mira, hay un error aquí de ortografía. Entonces se ha ido más a las interacciones dialógicas, ¿no? En el que claro, los niños y las niñas en los grupos interactivos no se evalúan. Cuando dan una respuesta no la evalúan, sino que lo que están intentando es intentar explicar por qué la respuesta que tú has dado es una respuesta que es correcta. Y en ese esfuerzo de explicar por qué es o no es correcto lo que tú has dicho, es donde te das cuenta si lo que dices es correcto o no es correcto, porque van a salir las inconsistencias. Y es un proceso de construcción compartido a través de esta interacción dialógica. ¿Sí? Entonces, pues aquí intentamos analizar el tipo de habla. ¿Os acordáis del ejemplo del 5x3? ¿Vale? Pues bueno, allí había mucha interacción, pero claro, que un niño diga que 5x3 es 20 porque quiere ganar el juego, no hay ningún argumento de validez, ninguna cosa que tú puedas verificar de esta afirmación. Es un argumento de poder, del poder que le da a este niño, pues la situación o la posición que ocupa en el grupo, ¿no? Entonces nosotros pues distinguimos entre lo que son interacciones meramente de intercambio de información, pues te leo el enunciado, pues cosas de este tipo, las que no son dialógicas, que serían las que utilizan una posición de poder como único argumento de legitimidad de lo que yo estoy diciendo, y las que son genuinamente dialógicas, que son las que se basan en este diálogo igualitario. En este tipo de interacciones, cuantas más interacciones haya de este tipo dialógico, más oportunidades de aprendizaje se generan, según hemos observado, y más se aprende. Entonces, en un grupo interactivo encontraréis las tres, pero conforme haya más de la tercera que no de la segunda, muchas más oportunidades de aprendizaje vais a notar y mejores resultados van a salir, ¿vale? Y esto es lo que nos encontramos en todas las investigaciones, ¿vale? Aquí pues tenía algunos ejemplos que me vais a permitir que vaya directamente a un ejemplo, ¿vale? Vale, voy a ir primero a un ejemplo, a este ejemplo de aquí. Ay, no sé si ahora... espera. Ahora sí que se ve bien, ¿verdad? Perdón, ¿se ve bien? Sí, vale, perfecto. Vale, pues este ejemplo sucede en una escuela de primaria en la que se está trabajando división entre un dígito, dos dígitos, etcétera, ¿vale? Y en esta foto estáis viendo a dos niños. Un niño que es negro y otro niño que está ayudando a este primero. El niño negro es un niño en ese momento era un niño originariamente de Senegal. En ese momento acababa de llegar. ¿Sí? En su país de origen no había estado escolarizado. Y pues cuando viene aquí a una escuela sigue siendo comunidad de aprendizaje de aquí del extrarradio de Barcelona, pues por edad le sitúan, creo que era tercero de primaria. Y bueno, pues están haciendo divisiones. Entonces, claro, este niño se está justo alfabetizando en este momento.
alfabetizando significa pues aprendiendo a leer, a escribir, a reconocer los símbolos, las letras, los números, etc. ¿Sí? Pero claro, están ya con el tema de divisiones. Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que para lograr entender lo que es la división en el grupo interactivo, pues el otro niño, si recurre a los símbolos, a los números, el algoritmo por valor posicional, etcétera, ¿no? El algoritmo por valor posicional es aquel que ponéis el dividendo y el divisor y vais, ¿no? Pues por unidades, ¿no? Las centenas, decenas unidades, a cuánto me cabe, etcétera, etcétera, ¿no? Va utilizando este algoritmo. Pues claro, el niño no entendía. Entonces, ¿qué hace? Pues genera otro algoritmo en el que representa el divisor y el dividendo con dibujos, como estáis viendo ahí en la pantalla. Entonces, por ejemplo, pues 15 dividido entre 3. Pues dibuja 3 monigotes y reparte 15, 15 círculos, como está puesto ahí. De manera que debajo de cada monigote, pues acaba viendo 5 círculos, ¿no? Pues 15 repartido entre 3 da a 5 cada uno. Entonces, a partir de ahí, hace la conexión entre el cociente, el resto, el divisor y el dividendo con el algoritmo correspondiente ¿no? en lo que veis en la parte de la izquierda, que se ven las divisiones planteadas. ¿Sí? Entonces, esto es una manera que utiliza basada pues, en el aprendizaje dialógico, en el principio de solidaridad, en el principio de inteligencia cultural, etcétera, para, a través de grupos interactivos, pues conseguir que este niño que se acaba de escolarizar vaya no al ritmo pues, lento de primero alfabetizarse, etcétera, sino que vaya muchísimo más rápido. Y lo que tú cabrías esperar que le costaría 2 o 3 cursos de aclimatarse, pues a lo mejor antes de acabar el curso ya está completamente siendo capaz de seguir el ritmo habitual de clase. ¿Sí? O sea, no tenéis que esperar 3 años a que siga todo el proceso habitual de alfabetización, ¿no? Entonces, este era un ejemplo que os quería comentar. A nivel, uy, perdón. A nivel de resultados, yo traía por aquí, traía más ejemplos, pero son todos más o menos en este sentido. A nivel de resultados y de impacto, traía por aquí pues gráficas de mejora de resultados, citas, etcétera, que yo creo los dejo aquí, a ver si se puede ver un poquito más grande, planteados en pantalla, pero sí que quería acabar con esta idea, ¿no? Los grupos interactivos consiguen estos resultados de mejora. ¿Por qué? Porque se basan en principios educativos que la investigación educativa ha demostrado que funcionan. O sea, si se basan en esta heterogeneidad. ¿Por qué decimos heterogéneos? Por la zona de desarrollo próximo. ¿Por qué decimos persona adulta? Por el andamiaje. ¿Por qué decimos interacción? Por el aprendizaje dialógico. ¿Por qué decimos no? Se basa en todo eso. Eso son los ingredientes necesarios para que el grupo funcione. ¿Sí? Y yo ya me callo aquí porque creo que me he extendido más de lo que quería. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por esta formación tan interesante. ¿Pantalla o...? Sí, sigue la presentación. Bien, ahora ya estás ahí en la imagen. Vale. Bueno, nada, tenemos que darte las gracias por esta formación. Y bueno, formación que recibimos de los investigadores de primera mano, como es tu caso. Y bueno, como dice el eslogan de CREA, máximos exponentes, sois los máximos exponentes de éxito científico y humano. Bueno, ahora creo que vamos a hacer un pequeño coloquio. Nos quedan bueno, poco tiempo, porque si queremos acabar a las 6, nos quedan nada, un cuarto de hora. Entonces, bueno, ya sabéis que si alguien, seguro que todos voluntarios y profesorado que veo por ahí, tiene pues, bueno, muchas cosas que comentar. Yo
Mira, quería empezar con una pregunta. Al principio de la charla, bueno, comentaste que los grupos interactivos son perfectamente compatibles con las clases tradicionales, o de grupos, agrupamientos o lo que sea, ¿no? Y yo lo que te quería preguntar es cuál es la frecuencia adecuada que provoca o que consigue que los grupos interactivos transformen y provoquen la mejora, ¿no? El máximo éxito educativo de los alumnos. Si es independiente hacerlos una vez a la semana, al mes, ¿cuál es la frecuencia más, lo que tú tienes investigado en tus observaciones, en tus investigaciones? Eh, si hay alguna frecuencia idónea. A ver, frecuencia idónea, la verdad es que no os puedo decir. O sea, lo que sí que os puedo decir es que cuanto más mejor. Esto sí que es verdad. ¿Por qué? Pues porque por todas estas condiciones y situaciones que suceden en el grupo interactivo, que se genera más oportunidad para el aprendizaje. En una clase en la que es una clase expositiva, de dar conceptos, ¿no? De explicar, dar conceptos, pues muchas veces el estudiante acaba, ¿no? Y la estudiante acaba teniendo un papel pasivo de recibir, ¿no? Todo lo que le estáis contando. Pero realmente aprendemos cuando tenemos que utilizar estos conocimientos, cuando nos vemos en la situación de tener que utilizarlos, porque entonces si no sabemos una cosa, tenemos que saber por qué no nos está saliendo y resolver ese problema, y ahí es donde estamos aprendiendo más. Es decir, a matemáticas, cuando más matemáticas aprendes es cuando tienes que explicar esas matemáticas. Y yo mismo me he dado cuenta, y seguro que vosotros y vosotras, si cuando explicáis matemáticas os dais cuenta también que todos aquellos conceptos que sabías hacerlos, ¿no? Porque sabías resolverlos, pero cuando los tienes que explicar es ahí donde realmente te das cuenta ¿no? de que ¿no? Es ahí cuando realmente los aprendes de verdad. ¿No? Y eso sucede en el grupo interactivo. En una clase magistral, pues no sucede simplemente porque es otro tipo de clase. No porque sea ni mejor ni peor, pero es otro tipo de clase. Entonces, ¿cuál es la mejor frecuencia? Hombre, pues lo que te diría yo es que cuanto más mejor. Ahora, si hay un porcentaje más ideal, eso yo no lo he estudiado ni conozco que esté estudiado en ese sentido. En ese sentido no está estudiado, que yo sepa, ¿eh? ¿Sería interesante estudiarlo? Pues sí, pero no esté estudiado. O sea, no te puedo decir, pues mira, un 60%, un 70%, un 35%, no lo sé, porque no conozco investigación en ese sentido. Vale, muchas gracias, Javier. Aquí, mira, veo por ahí alguna mano levantada, veo ahí levantada la mano de Pilar, de Liliana, de Carmelina. Entonces, bueno, mira, vamos a empezar dando la palabra a Carmelina. A ver, Carmelina, ¿estás por ahí? Hola, mira, yo quería hablarte o preguntarte sobre el tema que planteaste de tu experiencia con un alumno que tenía dificultades de aprendizaje y que su nivel era muy por debajo, no sé si se me oye bien, ¿no? Sí, sí. Y su nivel era muy por debajo del curso en ese momento. Y en los grupos consideraste y parece que dio buenos resultados que ese alumno trabajase en los grupos interactivos. Entiendo, me parece genial, pero como los grupos interactivos no se hacen siempre, sino que, como tú dices, no hay que hacer todas las clases, sino que habrá clases magistrales, habrá clases de otro tipo. Entonces, se supone, se considera más adecuado que ese alumno siempre trabaje y haga las mismas cosas o lo intente que el resto del grupo, a pesar de su desfase. ¿Cómo podríamos, en matemáticas, por ejemplo, cómo podría ser eso posible? Mira, eso, quien más sabe de estas cosas, aquí entre nosotros, entre CREA, es Silvia Molina, porque aparte también ha hecho la tesis doctoral justamente con estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero en concreto, a ver, y esto te lo explicaría mucho mejor Silvia, porque tiene más ejemplos de los que pueda tener yo.
Pero que este niño participe de la dinámica del grupo interactivo no quita que si necesita un apoyo de logopedia, pues en algún momento también reciba este apoyo suplementario de logopedia. Porque una cosa no quita la otra. O sea, el grupo interactivo es una suma, es sumar más. No es o hago grupo interactivo con todos juntos en el grupo y este tipo de estudiantes, ¿no? Y los estudiantes y las estudiantes con necesidades educativas especiales también dentro del grupo en sustitución de otras cosas. No, es además, o sea, es más, es sumar, ¿vale? ¿Por qué? Porque quienes trabajáis con estudiantes con necesidades educativas especiales sabéis que hay muchas casuísticas muy diferentes, ¿no? Entonces, y son casuísticas que pueden ser muy complicadas. Entonces, si se necesita un apoyo específico de logopedia, digo logopedia porque es lo que venía ahora, pero pues eso no sustituye, ¿vale? Pero sí que hemos visto que cuando participan con el resto de sus compañeros y de sus compañeras en una actividad como grupos interactivos, no solo aprenden más de lo que aprenderían las otras personas, no solo pasa eso, sino que esto no lo he explicado, pero este niño al principio, yo cuando llegué a clase, no lo he dicho, pero sus compañeros yo lo veía, se reían de él, ¿vale? El último día le formaba parte del grupo, o sea, en la fiesta final, porque fui a esa fiesta y este niño pues jugaba con el resto de compañeros y compañeras de su clase como otro cualquiera, o sea, estaba completamente integrado, o sea, que a nivel de cohesión también es muy importante y las repercusiones que sabemos que tiene la cohesión para la autoestima y para el propio desarrollo de este niño, pues también son muy claras, ¿no? Entonces, es una suma, no es una sustitución, es una suma. Vale, muchas gracias a Carmelina y a Javier, sobre todo por tu respuesta. Tenemos, bueno, 4 manos levantadas, que son la de, bueno, nos quedan 3. Tenemos la de Eva, la de Liliana y la de Pilar. Entonces, para no extender excesivamente esta charla coloquio, pues vamos a atender estas cuatro preguntas, además en este orden, ¿no? Primero Eva, después Liliana y bueno, y Pilar luego que cerrará la charla y nos despedirá, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo así. A ver, Eva, ¿estás por ahí? Eva Sí, Díaz. estoy aquí. Vale. Bueno, pues lo primero, enhorabuena por la charla, que me ha encantado. Y voy a preguntar 2 cosas relacionadas. Yo ya lo he aplicado alguna vez en el aula. Y disculpa si a lo mejor lo que pregunto ya lo has contestado a lo largo de la charla porque se me ha desconectado 3 o 4 minutos y entre que entré y salí. Bueno, a ver, lo primero es, a la hora de planificar las actividades, a mí me han surgido dos problemas. No sé si son problemas o... Uno, hay veces que un grupo no acaba a la vez que otro. Me encuentro que algún grupo dice, nosotros acabamos, y bueno, a lo mejor ese tiempo de espera pues se me complica un poco mientras los demás acaban si el tiempo estipulado no ha llegado. Y lo segundo, ¿las actividades tienen que ser más o menos homogéneas? O, por ejemplo, puedes poner en una estación, vamos a llamarlo así, algo relacionado, pues algo gamificado, ¿no? Tipo juego y lo demás actividades vamos a llamarlas más serias. ¿Pasa algo por romper un poco ahí la uniformidad? ¿Contesto ahora o hacemos todas las preguntas como queráis? Bueno, pues a ver, tengo aquí ya las preguntas de Eva anotadas. Bueno, que haga también Liliana las suyas y entonces, bueno, luego ya dejamos a Pilar para el final. Vale, pues a ver, Liliana, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí al lado tuyo preparada para hacer las preguntas. Mira, Javier, bueno, primero animar a todo el mundo que lea tus artículos sobre nuevas masculinidades y matemáticas porque yo soy una fan, ¿eh? Y me parece que lo necesitan muchísimo nuestros adolescentes, nuestras adolescentes. Ya lo compartí ahí en el chat.
Y después una cosina, mira, yo como profe, como voluntaria y como madre, es apasionante ver cuando los profes nos quejamos de lo difícil que es trabajar con grupos heterogéneos y cuando hacemos grupos interactivos vemos que es que las diferencias no las hay que respetar, que las hay que valorar, porque es realmente como más aprenden todos, por arriba y por abajo, porque muchas veces pensamos solamente en un sector del alumnado, pero hay una cosa que me fascina más que nada, que es cómo cambia la relación entre los profesores y las familias voluntarias. Y no familias voluntarias con estudios superiores y familias de alumnos que sacan matrículas de honor, ni tampoco porque nosotros profesores a esos pobres infelices que vienen de voluntarios les ayudamos, sino porque se crea una relación realmente gratificante para todos y que eso repercute muchísimo en el alumnado, o quizás que el alumnado también el alumnado, sus hijos hagan grupos interactivos, también repercute en esa convivencia en casa. Me gustaría saber si hay alguna evidencia, si tenéis datos recogidos de eso, porque me parece apasionante. Si los tenéis, que me los cuentes, y si no, animaros a que haya investigaciones por ese lado, porque es algo que como madre normalmente es tan difícil llegar a buen puerto con profes, incluso yo que soy profe, que es un placer ver eso. Gracias, Javier. Vale, perfecto. Pues a las primeras preguntas, bueno, es que ¿qué pasa si no se termina todo, ¿no? Si no todos los grupos terminan a la vez y así? Bueno, no pasa nada. A ver, no, pongamos que habéis planificado la sesión y tenéis las 4 actividades funcionando y una de ellas, que habíais pensado que iba a durar 15 minutos, ¿no? con ese grupo, pues resulta que ese grupo en 8 minutos ya ha hecho toda la actividad. Bueno, no pasa nada. O sea, la persona voluntaria que está ahí, pues os viene a consultar y dice, mira, que ya hemos acabado y que ¿qué hacemos? ¿No? Y ahí pues vosotras pues podéis decidir en ese momento, pues mira, pues si la actividad era hacer 3 ejercicios del libro, pues haced 2 o 3 más, ¿no? Y ya está. Si resulta que pasa lo contrario, ¿no? Pues que pasan los 15 minutos o los 20 minutos y resulta que no han acabado la actividad. Bueno, pues igual, o sea, podéis decidir como maestras pues que esa parte de la actividad se continúa el próximo día, o bien en grupo interactivo o bien en clase normal. O sea, normal quiero decir clase de todos los estudiantes a la vez, ¿no? Pero quiero decir que no tiene por qué ser una dificultad. También os puede servir para la siguiente sesión de grupos interactivos también repensar un poco a las actividades, porque todo esto también, o sea, es un proceso de aprendizaje sobre la marcha, no hay una receta. Pues mira, lo que sí que hay receta es que tienen que ser heterogéneos, persona adulta, eso sí, pero respetando esos ingredientes, y ya veis que estos ingredientes son los que son por la investigación que hay detrás, que dicen que tiene que ser heterogéneo, tal, ¿sí? Respetando esos principios activos básicos, luego es bastante pues, ajustable en el sentido pues que a lo mejor pues esta actividad me quedó muy larga, pues la próxima vez la dividiré en 2, o esta me quedó muy poco, pues añadiré más cosas, ¿no? Y esto se va aprendiendo con la experiencia. Sobre las actividades, si han de ser todas homogéneas o puede haber diferentes actividades en las estaciones, ¿no? Que decías antes, pues puede haber, desde luego las actividades son las que decidís vosotras y vosotros, y puede haber actividades muy diferentes. Yo recuerdo haber visto clases de grupos interactivos de inglés, por ejemplo, en donde en un grupo se hacía vocabulario, en otro grupo se corregía un dictado, en otro grupo se leía en voz alta y este grupo que leía en voz alta salía fuera del aula para no molestar al resto, ¿sí? Y el otro grupo realmente no me acuerdo qué hacían, pero eran, o sea, una era de hablar, otra era de ortografía y grammar,
o sea, no todas eran de gramática, sino que había como diferencias. En matemáticas lo mismo, o sea, yo he visto actividades también muy, muy diferentes en la misma hora. A lo mejor, si el tema va de números racionales, pues todas relacionadas con fracciones, etcétera, pero pues una actividad de resolución de problemas con números racionales, otra de utilizar manipulativos más en plan jugar, ¿no? Otra diferentes. Entonces, en ese sentido, ningún problema. Y sobre la última pregunta que comentaba Liliana ahora, de la relación con las familias, pues desde luego ahí, o sea, se ven muchos cambios con las familias. De hecho, esto supongo que también hay las escuelas que estéis haciendo actuaciones educativas de éxito, lo veréis, que la relación con las familias cambia. Es decir, que hay más, no sé cómo decirlo, el ambiente, o sea, hay más cercanía, ¿no?, entre profesorado y familias. Y una cosa muy importante que has dicho y que es muy importante resaltar, el tema del nivel de las familias, porque a veces, y esto lo digo también por lo que me toca a mí, del ámbito de las matemáticas, cuando tú vas buscando personas y dices, no, hacemos grupos interactivos en matemáticas, todo el mundo dice, matemáticas, y parece como que se espanta la gente, ¿no? Bueno, no siempre, y hay muchas personas que justo al contrario. Pues no, o sea, decir que tú puedes estar en grupos interactivos aunque no hayas ido a la escuela nunca, pues no pasa nada, porque lo importante son esas interacciones y que tú promuevas estas interacciones. Y esto lo digo porque yo recuerdo en una escuela que tenían, en una escuela donde tenían un porcentaje de estudiantes gitanos muy alto, muy elevado, y que tenían problemas ¿no?, entre familias gitanas y maestros payos, ¿no?, para decirlo en sus palabras, pues ¿qué pasaba? Pues que los maestros y las maestras intentaban reprender a los niños cuando se portaban mal, y entonces los niños se quejaban a sus familias y las familias las tenías en la escuela diciendo que qué es lo que estaba sucediendo, porque está usted diciéndole no sé qué a mi hijo, ¿no? Entonces, todo eso cambió cuando las familias empezaron a participar como voluntarias en grupos interactivos. ¿Por qué? Porque estaban allí y veían lo que sucedía, y entonces ponían orden las familias y decían, oye, niño, tú ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, ni se te ocurra hacer. O sea, entonces ya había como una camaradería, un compartir con los maestros y con las maestras esa tarea común que es el aprendizaje y la educación. No sé si he ayudado un poco a lo que me habéis comentado. Sí, tanto y Eva también. Bueno, me parece que según las interlocutoras están de acuerdo, así que vamos a, mira, yo, Javier, voy a pedirte disculpas porque ya nos estamos pasando 8 minutos, pero bueno, hay otra mano levantada más que no sé si estás, bueno, si no te importa, vamos a dar paso a José Ramón. José Ramón, ¿estás por ahí? Sí, hola. Vale, pues buenas. si eres, ya puedes, adelante, puedes formular tu pregunta, José Ramón. Sí, hola. Bueno, gracias Javier por tu ponencia y por todo lo que nos estás aportando. Bueno, podría hablar muchas cosas, pero como estamos en el último momento, voy a ir a una pregunta muy directa, muy concreta, que es algo que me preocupa bastante en mi centro. Estamos empezando a implementar actuaciones educativas de éxito y entre ellas grupos interactivos, y lo que más nos preocupa es el tema de las actividades o tareas multinivel, en el sentido que tenemos alumnado, muy poco alumnado en nuestro centro, y los agrupamos desde primero hasta sexto de primaria, y el hacer las actividades o plantearlas, el planteamiento de las actividades o los grupos interactivos, vemos que tal y como se plantea o como entendemos es casi una única actividad para todo el grupo, de tal manera que plantear una actividad para un grupo tan heterogéneo con niños de primero a sexto nos resulta como bastante difícil, ¿no? Entonces sí que me gustaría preguntarte acerca un poco de esto, cómo lo ves y bueno, y cómo se podría plantear o organizar o bueno, pues un poco por ahí. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Muchísimas gracias por la pregunta. Entiendo que es un tipo de agrupación escolar más de carácter rural, ¿no? Que tenéis clases donde hay niños de varias edades o... No es un colegio rural, pero bueno, en cuanto a la organización es un colegio con muy poco alumnado y entonces tenemos
el alumnado únicamente es una unidad de primaria, que lo tenemos un poco funcionando con agrupamientos flexibles, y dentro de esa misma unidad pues son 14 niños, bueno, que funciona más o menos en 2 agrupamientos flexibles, entre primero y sexto. Entonces sí que trabajamos conjuntamente con ellos, o bueno, dividido en 2 grupos. Por decirlo de alguna manera, tenemos una unidad o un grupo de primero con unos niveles de competencia, primero, tercero, y otros, pues bueno, pues hablaríamos de tercero, sexto, aunque los niveles, bueno, son tendentes a un poco más bajos de sexto. Es un poco la idea. Bueno, quizá hablamos una vez, Francisco, yo creo que Javier, que te das cuenta de mí, soy el Colegio Virgen de las Mareas en Avilés, y hemos hablado alguna vez que estamos implementando actuaciones educativas. Sí. No, es que lo que me comentas, a ver, a mí he comentado lo de las escuelas rurales porque me recuerda alguna vez que he estado por Galicia, que también tienen situaciones bastante similares a lo que tú estás comentando, ¿no? De tener pues multinivel, como si dijésemos, en el mismo espacio. Y ahí, a ver, tendríais que hablar más en concreto cómo lo implementan ellos en el día a día. Pero sí que lo que quedaba claro es que utilizan esto de los voluntarios, de los niños más mayores, haciendo de voluntarios con los niños más pequeños en esa tarea, ¿no? O sea, jugar ese papel. Bueno, lógicamente luego me imagino pues que allí agrupaban pues casi como de 2 cursos en 2 cursos, ¿no? Y tenían tareas específicas para parejas de niños, ¿no? Pero cuando planteaban grupos interactivos sí que hacían este juego, ¿no? De los más mayores asumían ese papel de acompañamiento, de scaffolding a los más pequeños, ¿sí? Y en ese papel pues también salían las argumentaciones, etcétera. Entonces los mayores, claro, también se sienten mayores, no sé cómo decirlo, se sienten que en ese momento son maestros y maestras. Entonces eso también les va bien al aprendizaje, en el sentido de que también tienen que buscar sus estrategias para explicarles a los más pequeños y las más pequeñas aquello que les estáis planteando en la tarea, pero funcionaban mucho a ese nivel. Otras formas de implementar, pues yo personalmente no conozco, porque yo físicamente no he estado en un aula en el día a día de esto. O sea, todo esto lo digo porque me han dicho que funcionan así, no porque yo haya estado allí, ¿vale? O sea, yo eso necesitaría también verlo en ese contexto, pero lo que me han explicado es esto. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias por mi parte también. Teníamos muchas ganas de contar con tu presencia y desde luego no nos ha defraudado. Bueno, por mi parte, pues espero que algún día, esta vez ha tenido que ser la charla online, espero que alguna vez nos conozcamos personalmente y voy a pasar el turno a Pilar, que ya despedirá el coloquio. Pilar, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Vale, Pili. Venga, Mira, pues por mi parte, muchas gracias a todos. Estoy aquí con una lista como de 9 preguntas para Javier, pero creo que no se las voy a hacer porque aprendí tanto hoy que prefiero no robaros más tiempo. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras, que hoy solamente hemos podido ser 147, ha sido una pasada, 147 personas hemos estado conectadas. Y claro, esto pues como os acaba de contar Javier, ¿no? Tanta diversidad, tantas personas, tanta palabra, tanta habla exploratoria, tanta inteligencia trabajando en el mismo sentido, pues solo podía salir bien. Y hemos tenido aquí alguien poniéndonos el andamio, ese scaffolding que nos ha llevado muy, muy arriba, Javier. Así que muchísimas gracias por tanta enseñanza y sobre todo por ser realmente dialógico, porque es que parece que estábamos aquí pues tomando un café contigo, ¿no? Que aunque no haya habido intercambio más que aquí un ratín, pues sí que hemos tenido, al menos yo por mi parte, la sensación de estar realmente en un diálogo igualitario, donde se están respetando los 7 principios y potenciando a tope, Javier. Así que, bueno, pues gracias por lo que nos das a nosotros y por permitirnos que mejoremos la educación de nuestros niños y niñas, de los jóvenes asturianos y asturianas. Y eso, pues que como le decía hace un rato a José Manuel ahí en nuestras conversaciones privadas, va a haber que traerte un día aquí, darte de comer en condiciones para podértelo agradecer de manera adecuada.
Vale, así que bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y ha sido por mi parte un placer. Y bueno, y ojalá que podamos vencer esto de la COVID, que yo creo que en algún momento va a ser que sí, y podamos volver a encontrarnos y a poder dialogar y continuar buscando estos espacios de diálogo y de mejora para los niños y para las niñas. Bueno, el placer es siempre nuestro, Javier. Pues bueno, aquí quedamos a lo que necesitéis. Venga, pues un abrazo y muchas gracias otra vez. Gracias a todos. Acordaos de firmar, por favor, las hojas de asistencia, ¿vale? Los que estáis en la red. Un abrazo y hasta la próxima, que es tertulia el día 25. Adiós, adiós. Vale. Chao. Gracias, hasta luego.